esta mañana de la palabra de Dios es la ocupación, gloria a Dios, la ocupación, ¿cómo dice? La ocupación de todo cristiano. Y luego dice, seamos advertidos, ¿verdad? La ocupación de todo cristiano. Gloria a Dios. Diga, la ocupación de todo cristiano. Parece que no pudo venir desayunando, ¿no? Yo tampoco. Cuando ayuno me siento más fuerte. A ver, diga otra vez, la ocupación de todo cristiano. Si ven cómo usted puede hacer mejor. No, a veces nos falta. La ocupación de todo cristiano. Ahora escuchen. Yo quiero recoger unas opiniones, quiero que usted me ayude a dar esta enseñanza. Entonces yo voy a recoger, diga, opinión. ¿Qué es una opinión? Es una opinión, ¿verdad? Y usted puede tener la suya, el hermano puede tener su opinión, muy diferente a la del hermano, pero lo que quiero decirles es que nadie puede sentirse mal por decir su opinión. Hay opiniones equivocadas, hay opiniones acertadas, pero son opiniones. Amén. Entonces no se sienta mal, que tiene en poder participar. Si el pastor le dice en esta mañana, dígame su opinión. Amén. Levanten la mano los que quieren que el pastor le pregunte. Aquí estamos en el tema, ¿no? Gracias. La ocupación de todo cristiano. ¿Qué quiere decir todo? Del pastor, del hermano, de la hermana, del líder. La ocupación del apóstol, del pastor, del evangelista. La ocupación de todo cristiano. Seamos advertidos, ese es el tema, la ocupación de todo cristiano, el seamos advertidos, precisamente lo estoy añadiendo para que, porque si hay como un tono de advertencia en esto. La ocupación de todo cristiano. Entonces voy a pedirle que usted me ayude, y en verdad me va a ayudar porque necesito su opinión. Entonces, le voy a preguntar, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted que debe ser la ocupación de todo cristiano? Más allá que sea pastor, que sea un profesional, no importa. ¿Qué opina usted lo que debería ser la ocupación de todo cristiano? ¿Vamos? No me entiendes, todos están deseosos. A mí pregúntele usted. Opiniones. ¿Qué opina usted lo que debería ser la ocupación de todo cristiano? Ministrar a otros. La ocupación de todo cristiano, el hermano Pina, debe ser ministrar a otros. El término ministrar también significa servir. Ministrar, servir a otros. ¿Ah? Muy bien. Mi hermana levantó la mano, pero un poco tarde, porque bueno, usted quería dar uno por nada, ¿verdad? Pero, hermano. Gloria a Dios. Estar en oración y en obediencia al Señor. Muy bien. ¿Qué opina usted lo que debería ser la ocupación de todo cristiano? Espero no olvidarme, porque me están ayudando, hermano Maya. Hacer siempre lo que Dios quiere que hagamos. La ocupación de todo cristiano está en hacer siempre lo que Dios quiere que hagamos. Opiniones. La ocupación de todo
cristiano. Dime, hermana Narcisa. Dar un buen testimonio de nuestra vida cristiana. Ocuparse de dar un buen testimonio de la vida cristiana. También tiene su nombre, hermano. La ocupación de todo cristiano, dice el hermano Oscar, evangelizar. ¿Cuánto dicen amén a eso? No sé por qué hay unos cuando el pastor pasa, mira para otro lado. Le trato de ver los ojos que quieren. La ocupación de todo cristiano. Estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. La ocupación de todo cristiano, estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Y por aquí, pues, hermano Saavedra, su opinión, hermano. Que la ocupación tiene y debe de ser de que todos cristianos debemos y tenemos que tener un buen testimonio para ti nuestro y para los demás, y así ser ejemplo como lo fue Cristo para nosotros. Todo cristiano, dice nuestro hermano, debe ocuparse, tener un buen testimonio y así ser ejemplo, ¿verdad? Bueno, están muy buenas las opiniones, por cierto, todas son valederas, ¿verdad? En base a lo que vamos a considerar esta mañana. Dice, la ocupación, sino que hay una forma, hay una expresión que abarca todo lo que el hermano dice. Cuando el hermano dice ministrar a los demás, evangelizar, hacer siempre lo que Dios quiere, ocuparse de un buen testimonio y ser ejemplo, todas estas opiniones encajan en una sola expresión, están dentro de una misma expresión, la ocupación de todo cristiano, que vamos a ver en esta mañana. ¿Trajo su Biblia? La ocupación de todo cristiano. Este tema nos lleva en las Escrituras a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13. En nuestras Biblias, la carta del apóstol San Pablo a los creyentes filipenses, el capítulo 2, verso 12 y el verso 13. Gloria a Dios. Gracias por todos los amén. Dije gloria a Dios. Gloria a Dios. Leamos juntos, mis amados, el verso 12 y el verso 13 en este pasaje. Lo leemos juntos. Filipenses 2, verso 12 y 13. Dos versículos. ¿Listos? Unánimes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. ¿Lo leemos una vez más? 1, 2 y 3. Por tanto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, eres bueno, eres maravilloso. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tú ministras en este tiempo nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra en este tiempo nos desafíe, nos edifique, nos sea revelación. Lo rogamos, Espíritu Santo, y te damos las gracias creyendo
En el nombre de Jesús. Amén y amén. La ocupación de todo cristiano. Versículo 12. ¿Verdad? Solo 2 versículos. 12, 13 y nos vamos. Empezamos con el 12. La ocupación de todo cristiano. Este texto que consideramos en esta mañana, empezando con este versículo 12, el apóstol San Pablo, dirigiéndose a los creyentes de Filipos, los filipenses, ¿qué es lo primero que le empieza diciendo? El texto, ¿cómo empieza diciendo? ¿Cómo dice? Dice, por tanto, amados míos. Hasta ahí queremos, porque hay que ir saboreando el texto, hay que ir degustándolo. Por tanto, amados míos. De paso, pues le damos un poquito de hermenéutica, ¿verdad? De interpretación bíblica, cómo se hace. Miren, amados. Cuando usted encuentra un versículo, cualquier versículo como este, que empieza diciendo, por tanto, siempre que usted encuentra un versículo que dice, que empieza, por tanto, amados míos, cuando empieza diciendo, por tanto, eso quiere decir que ese versículo está conectado, tiene que ver con lo que está antes. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando un versículo dice por tanto, entonces si yo voy a interpretar bien ese versículo, tengo que ver lo que está antes de ese versículo, el contexto anterior, porque entonces hay un contenido que viene antes, viene y luego dice por tanto. Y San Pablo empieza diciendo en este verso, por tanto, amados míos. La expresión nos conecta con lo que se ha dicho en los versos anteriores, por tanto. Y en los versos anteriores, ¿qué se ha dicho? En los versos anteriores se resalta la obediencia de Cristo. Diga la obediencia. Cuando usted ve, ¿qué se trata en los versos anteriores? Porque hay conexión, por tanto. En los versos anteriores se resalta la obediencia de Cristo a Dios el Padre cuando estuvo en la condición de hombre, y por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Amén. Por tanto, ¿qué es lo que está anteriormente a ese por tanto? Se está resaltando la obediencia de Cristo. Los versos 8 y 9 que están antes del 12. Fíjese conmigo, versos 8 y 9 dice de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo resalta la obediencia de Cristo y nos dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ser obedientes hasta la muerte? Y está bien si no le sale el amén, porque no es fácil. Estar dispuesto a ser obedientes hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que si por obedecer me matan, obedezco. Eso significó para Cristo. Obediencia hasta la muerte.
obediente y era necesario por nosotros. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo en esta tierra siempre hizo la voluntad del Padre. Él mismo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria a Cristo. Cristo, estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, después de resaltar la obediencia de Cristo, obediente hasta la muerte, San Pablo se dirige a los creyentes filipenses diciéndoles, verso 12, por tanto, amados míos, ese por tanto, ¿con qué tiene que ver? Con la obediencia de Cristo que Pablo ha resaltado, ¿no? Obediente, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, está hablando los creyentes filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hay muchos, diga, hay muchos, y en verdad que hay muchos. Hay muchos que obedecen y siguen las instrucciones cuando están en presencia de alguna autoridad o un superior. Bueno, a mí me ha pasado también a veces. No sé por qué me cuesta ponerme el cinturón de seguridad. Manejo ese cinturón. Y a veces cuando está un vigilante ahí de frente, aunque ahora ya no se fija, ¿verdad? Usted no haga como el pastor, porque ese cinturón es para protegerlo. Puede ser que esto ha servido para cuando predique de mensaje tener una protección, ¿verdad? Pero hay muchos que obedecen y siguen las instrucciones cuando están en presencia de alguna autoridad o un superior. Pero cuando la autoridad o superior no está, ¡que viva la fiesta! Y no sé, una vez fui a una boda, tenía que casar una pareja. Y no sé, medio de broma, cuando ya yo, porque era tarde, entonces yo no me puedo quedar hasta tan tarde. Entonces yo ya tengo que salir, pero la fiesta sí que va. No sé, ahí medio de broma, le escuché decir, ¿verdad? Y ahora, pastor, que usted se va. Aquí se arma y se la pachanga. Hay muchos que obedecen y siguen las instrucciones de parte de Dios. Muchos que solamente obedecen en presencia de alguna autoridad o superior. Pero cuando la autoridad o superior están ausentes, no muestran obediencia. No era el caso de los creyentes filipenses. Los filipenses siempre habían mostrado obediencia, no solamente en la presencia del apóstol Pablo, sino también en su ausencia. Cuando San Pablo estuvo presente o se encontraba ausente, los creyentes filipenses siempre mostraron obediencia. Amados, el que tenga oídos para oír, oiga. Las instrucciones de parte de Dios, de su palabra, deben ser obedecidas siempre. ¿No me escuchó? Dije que las instrucciones de parte de Dios, de su palabra, deben ser siempre obedecidas. Ahora, no es fácil siempre obedecer a Dios. Díganme a mí, que todavía tengo recuerdos
obedezco. No es siempre fácil obedecer a Dios. Las instrucciones de su palabra, hacer su voluntad. A veces, diga a veces hay una pugna entre obedecer la voluntad de Dios, la instrucción de su palabra, y nuestra propia voluntad. A veces hay pugna entre obedecer la voluntad de Dios, la instrucción de su palabra, o hacer la voluntad de otros. Sin embargo, amados, las instrucciones de parte de Dios, de su palabra, su voluntad deben ser siempre obedecidas. Cristo obedeció siempre, no le fue fácil. En Getsemaní, angustiado, oraba al Padre diciendo: si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la tenga que beber. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo siempre obediente a Dios por sobre su voluntad, la voluntad del Padre siempre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera semejante, San Pablo decía a los creyentes filipenses: como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también en su ausencia, los creyentes debemos obedecer siempre a Dios, su voluntad, la instrucción de su palabra. Gloria a Dios. Ahora bien, a los creyentes filipenses que siempre habían obedecido, ahora desde la distancia, por medio de una carta, esta que hemos leído, San Pablo les da un imperativo, les da un mandato que ellos también debían obedecer. Versículo 12, ahí estamos, llegamos al 13 y nos vamos. A los creyentes filipenses, siempre obedientes. Por esta carta San Pablo les hace llegar ahora un mandato. ¿Cuál era? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ahí viene el mandato: ocupaos. Está en modo imperativo este verbo. Y ahí está el mandato de Pablo a los filipenses siempre obedientes: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El imperativo de San Pablo a los filipenses: ocupaos ¿en qué? Ocupaos en vuestra salvación. Amados, creyentes y no creyentes, nos ocupamos en muchas cosas y decimos: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, no me alcanzo, tengo tantas cosas que hacer. Creyentes y no creyentes nos ocupamos en tantas cosas. Pero aquí San Pablo da un imperativo a los creyentes que debían obedecer y les dice: ocupaos ¿en qué? Ocupaos en vuestra salvación. Los creyentes filipenses debían ocuparse en la salvación. El mandato es para los creyentes filipenses y para todo creyente. ¿Cuántos somos creyentes? Sí, el mandato era para los filipenses y para todo creyente. Ocupaos en vuestra salvación. Y al que está a su lado: ocúpate. Ocupaos en vuestra salvación. Ahora, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué significa esto? Ocupaos. Mire, yo le felicito porque usted está aquí en esta mañana. Y los que están aquí,
Porque usted que está aquí esta mañana, ¿sabe lo que está haciendo? Está ocupándose de su salvación. ¿Qué significa esto? Bueno, ya estoy dando como un ejemplo, pero ¿qué es el significado cuando Pablo dice ocupaos en vuestra salvación? ¿Qué significa? Entonces tenemos una placa del verbo griego. El texto original es el verbo griego ocupaos. Ahí está. Katergazo. Entonces yo dije, bueno, voy a ver en el texto original ocupaos. ¿Cuál verbo es este griego? Y en el texto original griego, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, ocupaos es katergazomai. Y aparte de ocupaos, también se traduce hacer, producir, obrar. Interesante los significados. Ocupaos, hacer, producir, obrar. El que tenga oídos para oír, oiga. En la salvación del creyente, ¿cuántos somos salvos? Hoy que está grave eso. A ver, ¿cuántos somos salvos? Va a tener que hacer un llamado, pero van a pasar mucho. Y a lo mejor no está seguro, porque no se está ocupando de su salvación. Hay creyentes que solamente saben de venir domingo a la iglesia. No aquí, yo hablo de otros. Hay creyentes que solamente saben de venir a la iglesia el domingo y punto. ¿Usted piensa que eso es ocuparse de la salvación? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir ocupaos en vuestra salvación? Ahí está Caterigazo. Ocupaos. En la salvación del creyente, dentro de la salvación que ya tiene, hay mucho, diga, hay mucho. Dentro de la salvación que cada creyente tiene, hay mucho que obrar, hay mucho que hacer, hay mucho que producir. Y el mandato a los creyentes filipenses y a todo creyente es ocupaos en vuestra salvación. Amados, dentro de la salvación que tenemos hay mucho que hacer. No hay que quedarse de brazos cruzados. Hay que ocuparse en la salvación. Obrar, producir, hacer. Y hacerlo con temor y temblor. Volviendo al verso 12 o al 13 ya. El último, se está acabando ya el mensaje. Verso 12, así cierra. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Y dice, con temor y temblor. Vamos al versículo 13, porque ahí se explica. Dice, con temor y temblor, porque, diga porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios es, diga si Dios es. Y Dios es, porque lo dice la palabra. Si Dios es, y Dios es, el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Si Dios es, entonces debemos hacerlo con temor y temblor.
Si Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer, debemos ocuparnos en nuestra salvación y hacerlo con temor y temblor. Entonces Dios pone el deseo, ¿no? el querer y el hacer. ¿Cuántos entendemos esto? De deseos que pone Dios. Dios pone los deseos, el querer y el hacer. ¿Entendemos esto? ¿Sí lo podemos entender? Entonces Dios pone el deseo. Congrégate, no solo el domingo. Te estás perdiendo las enseñanzas de los miércoles. Entonces Dios pone el deseo. Congrégate, pero no seas dominguero solo. Aquí hay culto de ayuno y oración. Primer sábado y tercer sábado. Y ya vamos a iniciar, todavía no, pero ya vamos a iniciar miércoles, tiempo de oración de 7 a 8 de la mañana. Dios pone el querer y el hacer. Deseos que pone Dios. ¿No le ha pasado? Escudriña la palabra. El querer en nosotros. ¿Quién lo produce? Madruga a orar. Ay, Señor, tú comprendes. Es que la almohada está calientita. Está lloviendo. Me gusta dormir con lluvia. Después oraré. ¿Usted puede orar después? Pero hay una diferencia en madrugar a orar. Y yo se lo digo con convicción, por experiencia. Sí, a mí también a veces me ha pasado. Me gusta dormir con lluvia. Pero después tengo que decirle, perdóname, Dios, porque tú eres mucho más deleitoso que una noche durmiendo con lluvia y una almohada caliente. Dios es mucho más de gozo, de deleite. Dios pone el querer, disipula el deseo. Entonces usted ya es pastor. Uno por año. Y entonces usted dice, el deseo disipa. Uno. El 2023 se fue, qué vergüenza, no hizo ni uno. Yo digo que no hizo ni uno, porque si usted hubiera hecho uno, este culto estuviera lleno. Fácil, se duplica. Pero todo el 2023 se fue y usted no discipuló ni siquiera uno. Compartir el evangelio, llevarlo a que se bautice. El resto se encarga la iglesia. Una vez que se bautice, le vamos a dar doctrina básica en la escuela de crecimiento. Y luego él mismo va a ser un instrumento de bendición para otros. El deseo lo pone Dios, el deseo, el querer y el hacer. Discipular. Este año 2024, casa de encuentro con Dios, cada uno de sus miembros va a ser por lo menos un discípulo. ¿Qué pasó? Dije que cada miembro este año 2024, cada miembro de esta iglesia va a ser por lo menos un discípulo. ¡Gloria a Dios! Ya voy a preparar más obras que usted puede retirar en recepción. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué doy? Si acepta a Cristo, ¿qué más sigue? Bueno, ahí hay todo un sobre con una carta del pastor. Creo que todavía hay unos, pero voy a hacer más. Porque en este 2024 cada uno de nosotros vamos a ser un discípulo. Cada uno de ellos. Dios es el que en nosotros podemos decir así, el querer, el hacer.
comparte de Cristo, diezma, ofrenda con generosidad. ¿Quién pone el deseo? Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lamentable. Claro que es lamentable. Diga, es lamentable. Mira el que está a su lado. Es lamentable. Y le cae bien porque uno que se están durmiendo. Entonces usted dice, es lamentable. A lo mejor cree que le está diciendo que es lamentable que se duerma. No, pero nos referimos a otra cosa. Es lamentable que muchos se quedan en el deseo puesto por Dios, pero no lo hacen. ¿Le ha pasado? ¿O no le ha pasado? Solo que a mí me ha pasado. Muchos que se quedan en el deseo puesto por Dios, pero no lo hacen. Amados, Dios produce el deseo en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad. Ya casi estoy terminando. Todavía no. Vamos a ver. ¿Quién produce en nosotros el querer? Dios. Excelente. Han estado atentos, mis hermanos, les felicito. ¿Quién produce en nosotros el hacer? Dios. Bien. Ustedes lo dijeron. Si Dios, es que no es que es Dios, es que es Dios. Siendo Dios, porque así dice la palabra, siendo Dios el que produce en nosotros el querer y el hacer. El querer y el hacer en nosotros lo produce Dios. Si Dios produce en nosotros el querer y el hacer, ¿qué nos toca a nosotros? Dígalo fuerte. Si Dios produce en nosotros el querer y el hacer, a nosotros nos toca obedecer. Gloria a Dios. Mira, hermano, no se pierda esto. Escuche. No pierda esto que le voy a decir. Escuche. Si Dios produce en nosotros, y así lo dice la palabra, produce en nosotros el querer y el hacer, entonces nos toca a nosotros obedecer. Y escuchen. Y cuando usted obedece ese deseo que Dios ha producido, cuando usted obedece para hacer, se va a encontrar con que Dios que puso el querer, Él también va a producir el hacer. Dios va a llevar a cabo, Dios va a llevar a cabo ese deseo que puso en el corazón del creyente. ¡Gloria a Dios! Porque Él produce las dos cosas, el deseo, el querer y el hacer también lo hará Dios. Nos toca a nosotros obedecer. Qué maravilloso. Produce el deseo. Obedeciendo. Él hace la obra. Produce el deseo. Obedecemos. Él lo hace. Él lo hace. Muchos deseos que Dios pone en el creyente y Dios no obra porque el creyente no obedece. Entonces, por eso yo hablé con el arquitecto, mi amado hermano David, porque ya se me, ya Dios me puso el
Y este año empezamos la construcción. Nuestra propia casa. Nada adaptado, así como aquí hemos tenido que ir haciendo arreglitos, un parchaquillo. Esto era un galpón al principio. Pero vamos a tener nuestra propia casa. Este año empezamos la construcción. Incrédulos, ¿no? Dije que este año empezamos la construcción. El que pone el querer, el que obedece, él lo hace. Dice la palabra. Muchos deseos que Dios pone en el creyente. Dios no obra porque el creyente no obedece. Señor, pero nunca lo hiciste. Hijo, pero yo te puse el deseo. Tú nunca obedeciste. Y yo estaba produciendo en ti ese deseo. El que produce el querer, Él también lo hará. ¿Cuántos creyentes ocupados en muchas cosas, pero no ocupados en su salvación? En lo mucho que hay que hacer dentro de ella. Dijo el apóstol Pedro, hemos sido escogidos para obedecer. Mucho que hacer dentro de la salvación. Cada opinión de ustedes esta mañana aquí está dentro de lo que es ocuparse de la salvación. Mucho que hacer dentro de la salvación, mucho que producir, mucho que obrar. Pero hay creyentes ocupados de todo, pero menos en su salvación. Para ellos la salvación es solo venir el domingo y hasta el otro domingo. ¿Y en qué se está ocupando? La pregunta aquí es, dentro de la salvación que tenemos en Cristo, ¿en qué nos estamos ocupando? ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos produciendo? Por Dios. Este año sí, ya tocó. Toda la iglesia nos vamos a ir a Chanduy. Invasión a Chanduy en octubre. La semana del 6 de octubre vamos a invadir Chanduy. Como nosotros lo sabemos hacer. Y como vemos los resultados, 600, 700 personas recibiendo a Cristo. Va a venir una delegación de pastores que saben del proyecto. Y un pastor amigo ofreció ayudarme. Hay hasta un pastor que se ha dedicado solamente a construir templos, un misionero. Y él ha mostrado interés. Ir a Chanduy para ver si puedo apoyar también a construir el templo. Hay mucho que hacer. ¿Cuánto vamos a ir a Chanduy? Sí, ya pronto lo vamos a comunicar, va a haber un tiempo de entrenamiento, porque dice, yo voy a qué hago. No se preocupe, aquí nos preparamos, nos entrenamos. Cuando llegamos a Chanduy, todos vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo primero que hacemos allá es tener un tiempo de guerra espiritual. Porque la lucha no es contra sangre ni carne. Y después de que hacemos una guerra espiritual, vamos por las armas. Con el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen? Mi hermano, usted no me anima. Pero no necesito que me anime. Porque el deseo y el hacer lo pone Dios. ¿Cuántos creyentes ocupados en muchas cosas, pero no ocupados en su salvación? ¿Estamos ocupados en nuestra salvación? ¿Qué estamos obrando? ¿Qué estamos produciendo? Y le dejo 3 versículos finales. Escúchame bien. Solamente voy a poner en la pantalla 3 versículos finales. Y no voy a hacer ningún comentario. Solamente los voy a poner y les voy a dejar que la palabra de Dios, por su Espíritu, le hable. Ocupados en vuestra salvación. Primer versículo. Lucas 6, 46. Lucas 6,
46. ¿Lo encontró? Gracias a Dios ya nos ganó la pantalla. Queremos leerlo. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Dios poniendo el deseo y el creyente no lo hace. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mateo 7, 21, la segunda cita de la 3. Mateo 7, 21, dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la tercera cita, Santiago, carta de Santiago, capítulo 2, el verso 14. Hermanos míos, de fe aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvar. La ocupación de todo cristiano, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Póngase de pie, iglesia. Le invito a terminar este tiempo en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Qué maravilla, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero qué maravilla que Dios, no el pastor, o la esposa, qué maravilla que es Dios que pone en nosotros el fe, un deseo. Y si lo hacemos, Él va a estar allí, en el hacer. Nos toca a nosotros obedecer. Padre Celestial, esta mañana estamos en los primeros días de este año, ya entramos a un segundo mes. Tú tienes mucho que hacer en esta nación. Tú tienes muchos deseos, mucho que obrar, mucho que producir en este país con tu iglesia. Y nosotros, ¿será que usted le puede decir al Señor, Señor, nosotros queremos ser esa iglesia en esta nación, ocupados en nuestra salvación, ocupados en los deseos, en el querer que tú produces en nosotros, cada uno en nuestra circunstancia, cada uno en nuestro propio campo, cada uno en el diario vivir, en lo que somos, en lo que hacemos. Porque ciertamente, Señor, somos tus hijos, somos tus hijas, y tú produces en nosotros, conforme a tu buena voluntad, el querer y el hacer. Dígale, Señor, puede decirle, Señor, en este año, Señor, en este año, en mi vida, en lo que soy, en lo que hago, Dios, en este año, que yo pueda obedecer en cada deseo que tú vas a producir,
porque lo que tú produces, el deseo que produces, tú mismo, Señor, te vas a encargar de hacerlo. Oh Señor, vayamos pues en la disposición y en la sensibilidad de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiero invitarles, mis amados, a cantar un himno, pero hacerlo de corazón. Es fácil seguir la letra, espero que lo podemos poner en la pantalla. Anhelo trabajar por el Señor. Estar ocupados. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y ocupados en estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupados en estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado y libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupados en estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará un lugar en la viña del Señor. Cántalo eso. Y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupados estar en la viña del Señor. Dígalo, trabajar. Y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupados estar en la viña del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, amados? Hay algo que no he perdido en tantos años. Y es que nunca para mí entregar un mensaje es algo ligero. Sean pocos o sean muchos, siempre ha sido un reto. Siempre ha sido decirle a Dios cuál es la palabra que debo decir. Señor, cuál es el mensaje que debo entregar. No te quiero fallar en eso, de decir lo que tú quieres, de entregar el mensaje que tú quieres. Llevo más de 40 años predicando. Y si no oigo la voz de Dios, no sé qué hacer. Y es un reto cada domingo.
pero también es un gozo cuando viene esa voz, domingo tras domingo. Y así ha sido para este domingo. Escucha, iglesia, amados, este año aquí está empezando a correr, ya empezó a correr. Escucha de parte de Dios, aunque ya dimos el mensaje, pero esto es más personal. Este año Dios va a poner en ti deseos. Dios va a poner en tu corazón deseos, un querer, más de uno. Hay que discernirlo, porque no todos los deseos son de Dios, pero los hijos de Dios no tenemos duda cuando el Espíritu de Dios nos está hablando. Dios nunca nos va a hablar para lo malo, para lo incorrecto, para las dudas. Y escucha, iglesia, este año Dios va a poner en ti, en tu corazón, deseos de querer. Y hemos dicho que si tú obedeces, no importa, en eso que Dios te está impulsando, obedeces y vas a hallarte en el hacer. Dios también va a estar allí haciendo. Él lo hará. Él produce así el querer y Él también produce el hacer. Él lo hará. Él lo hará. Obedece, iglesia, en todo lo que Dios te quiera llevar. Él pone el querer y el hacer. Él obrará. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a cantar una vez más el himno. ¿Qué le parece? Igual dura 2 minutos. Y nos estamos ocupando de la salvación. Gloria a Dios. Cántalo, cantémoslo. Amigo, confiando en su paraíso, quiero yo cantar, preocupado siempre estar en la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Dígalo, si mi anhelo es y ocupado siempre está en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, y esclavos del pecado, conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. En el cielo de confiando en el poder del el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él produce el poder y el Señor. Tomen su asiento, amados. Vamos a prepararnos para recibir las ofrendas en los días del Señor. Voy a rogar que los hermanos
que nos ayudan en esta parte del servicio, estén listos y vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana. Tu presencia siempre nos bendice. Tu palabra siempre nos quiere llevar en bendición. Este tiempo ahora, Señor, es parte del culto que a ti damos. Este tiempo de dar a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Te agradecemos, Dios. Es tu promesa fiel de bendición sobre nuestras finanzas, de bendición sobre nuestros trabajos, al diezmar y al ofrendar. Lo hacemos creyendo una vez más con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.